Hoy voy a hablar de mitos y realidades del suicidio. Y bueno, pues para comenzar les voy a platicar un poquito acerca de mí. Mi nombre es Larisa Padilla, soy recién egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me encuentro en la ciudad de Aguascalientes. Por quien no conoce, estamos justos ubicados en el centro de la República Mexicana, a un lado de Guadalajara. Y pues bueno, pues para comenzar, les quiero comentar que yo he estado trabajando un poco en una fundación que se llama Fundación Nefi Campus Bienestar Psicosocial, y ahí es donde yo me he enterado un poquito acerca de estos mitos y realidades del suicidio al trabajar a la par con la parte de la psicoeducación y también trabajando con los pacientes. Y pues bueno, les comento esto porque es de suma importancia que ustedes sepan que toda la información que se les va a proporcionar ahorita es a nivel de la entidad de Aguascalientes, toda la investigación que se realizó para que nosotros, bueno, la fundación haya podido generar una respuesta sobre lo que está sucediendo, porque hay tanto suicidio y más en México y sobre todo en la ciudad de Aguascalientes, ya que la ciudad de Aguascalientes en la actualidad tiene el primer lugar en suicidios, entonces por eso se generó más que nada esta investigación en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, comenzamos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hablar de suicidio? ¿Ustedes por qué consideran que es importante que hablemos del suicidio? Les dejo esta pregunta a manera de reflexión, igual si alguien quiere participar o lo quiere dejar en la caja de comentarios, ¿por qué es importante que hablemos de suicidio? Pues bueno, hay un periódico muy importante en México, que es el Excelsior, y él reportó en el 2016 que en México se ha consumado más de 52,000 suicidios en los últimos 10 años. 41,000 corresponden a 867 casos de hombres y 9,508 a casos de mujeres. Aquí les quiero dejar una comparativa de la mayoría de las entidades de México y vemos que en primer lugar está Quintana Roo con una población de 1,484,960 habitantes y que solamente en el año del 2013 se consumaron 137 suicidios. ¿Por qué les doy esta comparativa? Para que vean que desde hace mucho ya se vienen generando bastantes suicidios. Y bueno, en ese entonces la ciudad de Aguascalientes ocupaba el segundo lugar con 1,252,265 habitantes, con un número de suicidios de 113 casos consumados solo en el año del 2013. Estamos hablando que son bastantes, es mucho. Bueno, si aquí podemos analizar esta gráfica, todo es en el estado de Aguascalientes, de enero del 2001 al 2018, que estamos hablando de un periodo de 18 años, y podemos observar a partir del 2011 que hay una significación sumamente importante en que se empezamos a tener muchísimos más suicidios a partir del año 2011. A diferencia de que si podemos observar el 2001, 2009, 2010, que los casos consumados de suicidio oscilaban entre los 60 a los 50. Entonces, para nosotros generó una gran atención para que nosotros le prestáramos una mayor atención. ¿Qué ha estado pasando a lo largo de estos años? Porque cada vez más ha habido más intentos de suicidio y más suicidios consumados. Y si observamos que en el año 2019 se consumaron 180 casos de suicidio. Esto quiere decir que... No se ve la diapositiva. Perdonen, ¿sí se ve la diapositiva? ¿Alguien me puede decir si se ve la diapositiva? Ay, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees? Perdona. Bueno, de lo que he estado hablando para que me entiendan más o menos un poquito, aquí les dejo la nota del Excelsior, de los casos consumados en los últimos 10 años. Una disculpa, pensé que sí se estaba viendo la presentación. Bueno, y bueno, a nivel comparativo, lo que les comentaba de la entidad de Quintana Roo, ahí podemos ver la población y el número de suicidios en el 2013, a diferencia de Aguascalientes, en comparación con los habitantes y el número de suicidios, que si podemos observar en esta tabla,
no es tanto la diferencia que existe a nivel poblacional entre Quintana Roo y Aguascalientes. Y bueno, los que vivimos en México o han tenido la oportunidad de conocer México saben que Quintana Roo es muchísimo más grande que Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad muy, muy pequeña. Los que vivimos aquí le decimos que es un ranchito, porque verdaderamente es una ciudad muy pequeña. Entonces, si vemos el número de suicidios consumados, estamos en un nivel muy elevado de casos de suicidio que se han consumado. Y pues bueno, esta era la otra gráfica que yo les presentaba. En enero del 2001 al 2019, la gran significación que hubo a partir del 2011 al 2019 con 180 casos consumados. Y bueno, continúo. Aquí yo les pregunto a ustedes, a manera de reflexión, si alguien llega con ustedes y les pregunta, ¿ustedes en qué mes creen o qué época del año consideran que las personas consuman o tienen, hay mayores intentos de suicidio? Y pues bueno, muchas de las respuestas que yo también he escuchado o que yo en algún momento llegué a pensar fue pues en diciembre, por las fechas, porque la gente se queda sin hogares, empieza a generar mayor depresión o etcétera. Entonces, cuando se hizo esta investigación, se arrojaron datos muy interesantes, porque pudimos observar que a partir bueno, en el mes de abril y en el mes de septiembre es donde se dispararon y aumentaron todos los intentos de suicidio. Entonces, si yo les comparto, en septiembre del año pasado, en la fundación que les digo que he tenido la oportunidad de trabajar, hubo nada más en la misma fundación que van pacientes, hubo 3 intentos de suicidio y 2 casos consumados. Y pues la verdad, ahí mismo dentro de la fundación fue un mes muy difícil para todos, porque pues era como estar a la expectativa de que iban a seguir aumentando los intentos de suicidio. Entonces, hay que estar muy alertas, principalmente en el mes de abril y en el mes de septiembre, porque a nivel estadístico es donde se consuman más los actos de suicidio. Y pues bueno, les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿alguien de ustedes sabe qué es lo que provoca el suicidio? ¿Qué provoca el suicidio? ¿El suicidio es consciente o es un acto inconsciente? ¿El suicidio es voluntario o es involuntario? Yo les pregunto a ustedes para que vayan generando reflexión. ¿Qué es lo que provoca el suicidio? Bueno, dentro de los causales de estas respuestas, se le preguntó a las fuentes oficiales, se le hizo la misma pregunta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están consumando? ¿Por qué hay tantos intentos de suicidio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente cada vez más está intentando quitarse la vida? Y pues bueno, estas fue las respuestas que obtuvimos por parte de ellos. Y bueno, aquí las muestro en pantalla, que fue por depresión, pues que no se sabe, falta de valores, falta de fe en lo divino, la falta de oportunidades laborales o desempleo, el deterioro del tejido familiar. Entonces, normalmente si nosotros en una conversación o llegamos a cuestionarnos sobre este tema del suicidio, normalmente escuchamos este tipo de respuestas, pues por la depresión, no, pues por ansiedad, no, pues la verdad, la mayoría de las personas podemos decir, no, no se sabe, la verdad no sabemos por qué la gente se está quitando la vida. Y pues bueno, normalmente le echamos el foco de atención a que es el deterioro del tejido familiar. Entonces, vamos a ir analizando cada una de ellas y ver si verdaderamente es cierto que esta es la causa principal por la que las personas provocan el suicidio. Y pues bueno, dentro de un estudio psicosocial de los miembros del Colegio Mexicano de Psicólogos Aguascalentenses del 2012, arrojaron estos datos que son sumamente interesantes. Aquí podemos observar que 4 de cada 10 parejas sufren de desintegración familiar. Bueno, si ustedes lo analizan, es bastante el número de personas que están sufriendo desintegración familiar. Bueno, 6 de cada 10 familias están en violencia intrafamiliar, se desenvuelven en un ambiente de violencia intrafamiliar. También es sumamente significativo este dato, porque 6 de cada 10 familias, estamos hablando de un dato sumamente alto. 2 de cada 10 mujeres abuso sexual y solamente en Aguascalientes 1,400 mujeres sufren de abuso sexual, fueron abusadas sexualmente.
7 de cada 10 familias están en adicciones, 6 de cada 10 adultos sufren de estrés laboral, 8 de cada 10 abuelos están en abandono y pues bueno, también un tema de mucha controversia y que se ha estado hablando mucho, el bullying. 8 de cada 10 niños y adolescentes sufren de bullying. Entonces, nuevamente yo les pregunto a ustedes para que vayamos generando conciencia, ¿cuántos se suicidan por ello? ¿Cuántas personas se suicidan por las adicciones? ¿Cuántas personas se suicidan por sufrir bullying? ¿Cuántas personas por el estrés laboral? ¿Cuántas por la violencia intrafamiliar? Si recordamos la estadística anterior que yo les estaba presentando, solamente en el año 2019 fueron 180 casos registrados de actos consumados de suicidio. Entonces, si estamos viendo aquí que 6 de cada 10 familias sufren violencia intrafamiliar, entonces yo creo que aumentaría cada vez más el número de suicidios consumados que estamos viviendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo vamos a ir viendo. Bueno, les quiero platicar una pequeña historia así rápidamente. Estaban en un pequeño pueblo y había 4 sabios y los 4 sabios son ciegos. Entonces los habitantes de ahí del pueblito se encontraron con un animal nuevo y llegaron con ellos y les dijeron, oigan, ¿saben qué? Encontramos este objeto nuevo, este animal nuevo, y pues como ustedes son los sabios, queremos que ustedes nos digan lo que es. Entonces, pues se acerca uno de los cieguitos y agarra la trompa del elefante y la toca y la siente y les dice a sus demás compañeros, oigan, ¿saben qué? Esto es una serpiente. Y el otro que estaba agarrando la oreja del elefante les dice, claro que no, ¿eso cómo va a ser una serpiente? O sea, ¿qué no estás sintiendo? Esto es un abanico. El sabio que está tocando la parte de al lado del elefante dice, ¿cómo crees que eso va a ser una serpiente? ¿Cómo crees que eso va a ser un abanico? Esta es una pared de piedras. Y luego el que está agarrando el tronquito, perdón, la pata del elefante les dice, pero ustedes están súper mal, esto es un troco. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que nosotros simplemente vamos a seguir viendo la percepción que nos permite nada más nuestro punto de vista, nuestro foco central. Entonces nosotros seguimos viendo nada más el conflicto psicosocial al que le seguimos echando la culpa a esta parte pues es el deterioro del tejido familiar. Estamos viendo nada más la punta del iceberg que conlleva todos los conflictos psicosociales o de convivencia, pero ¿dónde está todo el cuerpo del iceberg? Todos los demás elementos que no queremos ver, porque si nos seguimos cuestionando y seguimos reflexionando y tratando de hacer conciencia, seguimos dando estas respuestas de, pues es por la familia, es por la violencia, es por el abuso sexual, es por las adicciones. Entonces, hay que ir viendo más allá, hay que ver más allá, no nada más quedarnos con nuestro punto de percepción. Y bueno, yo también me gustaría irles preguntando a ustedes para que vayan generando la reflexión, si lo quieren apuntar, si quieren ir levantando la mano, si nada más lo quieren palomear en su mente. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha sentido soledad? Pregúntense. ¿Alguien de ustedes se ha sentido rechazado, abandonado, no querido? ¿Se han sentido desilusionados, con sentimientos de impotencia, sentimientos de estar sin salida? Y bueno, al menos yo todo respondí que sí, y espero que la mayoría haya respondido que sí, no a todos, a la mayoría. Entonces, todos ustedes se quieren suicidar, ¿no? Todos ustedes han sentido rechazo, abandono, no querido. Entonces, todos nos queremos suicidar, todos ya queremos cometer el suicidio. Entonces, una vez más, nos vamos dando cuenta que no hay que dejar simplemente relacionadas estas emociones al bajo autoestima, porque la persona tenía baja autoestima, porque se sentía rechazado, porque se sentía desilusionado. Hay que ir viendo todavía más allá, ir generando conciencia. Dentro de esta investigación que se hizo, se hizo una encuesta aleatoria en puntos estratégicos de la ciudad de Aguascalientes. Entonces, lo que se hizo fue preguntarles en una primera instancia lo mismo. Llegaron con una persona, oye, ¿te podemos hacer unas preguntas? Sí, claro que sí. Oye, ¿tú te has sentido en soledad? No, pues que sí. Oye, rechazado, no querido, desilusionado. Igual todas estas mismas cuestiones que yo les planteaba del bajo autoestima, se les preguntó de manera aleatoria, perdón,
Y ellos comentaron que sí, a todos nos dijeron que sí. Entonces encontramos que el 78% de las personas que nos respondieron que sí tienen sentimientos suicidas. Estos son sentimientos suicidas: el no valgo, el no me merezco, el no sirvo, no soy bueno para nada, nadie me quiere, etcétera. Entonces encontramos que el 78% de la población a la que se le hizo la encuesta nos respondió que sí. Entonces, si seguimos analizando este dato porcentual, es muchísima la población que se siente que tiene sentimientos suicidas. Entonces, ¿por qué el 78% de la población hidrocálida se suicida? Ok, entonces vamos con unas preguntas todavía más intensas. Se les empezó a preguntar por esta fantasía de muerte, que viene siendo la ideación suicida. Hay que diferenciar muy bien cada una de estas etapas. Esta fantasía de muerte es el ¿qué pasaría si? Comienzan a imaginar, ¿qué pasaría si yo faltara? La gente iría a mi funeral, la gente me extrañaría, ¿qué pasaría si? Entonces, esa es toda esta fantasía de muerte que conlleva. A lo que encontramos que solo el 36% de la población respondió que sí. Entonces, que al final del día sigue siendo una cantidad demasiado alta para que la gente se siga suicidando. Entonces, debería de haber todavía más suicidios. Entonces, vamos a algo todavía más serio. ¿Qué pasa con todas estas conductas suicidas? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, dentro de todas las conductas suicidas, son todas estas conductas autodestructivas, autolesivas, como las autolaceraciones, que es cortando las muñecas, todo lo del cutting, empiezan a regalar cosas, pertenencias de ellas o de ellos que son muy valiosas, empiezan a despedirse de las personas, empieza un incremento significativo de alcohol, de drogas o de otra sustancia. Y pues bueno, no sé si ya lo mencioné, pero también empiezan a escribir sus notas de despedida. Entonces, se les empezó a preguntar a estas personas si ellos tenían conductas suicidas, que son estas conductas autodestructivas, a los que encontramos que solo el 19% nos comentó que sí, que ellos han tenido conductas suicidas. Pues bueno, entonces todavía queremos ir más allá. ¿Qué pasa con la intención suicida? A la intención suicida nos vamos a referir a los actos bien dirigidos que van a consumar el suicidio. ¿Y a qué me refiero con esta intención suicida? Va dentro de la mano con la planificación. Empieza la planeación, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Empiezan a conocer el arma, a investigar sobre si van a hacer uso de alguna arma, empiezan a investigar sobre ella, cómo se usa, si planean hacerlo por ahorcamiento, cuántos metros de cuerda yo tengo que comprar para que pueda sostener mi peso, etcétera. Se ponen a investigar sobre esto. También empiezan a analizar la probabilidad de ser salvado. Dentro de todos estos datos estadísticos, lo que también se pudo encontrar es que un 79% de la población se suicida en un domingo en la noche. ¿Y por qué un domingo en la noche? Bueno, pues porque ellos ya analizan que es cuando todos ya están dormidos, cuando todo el mundo ya está descansando, está en su cuarto descansando, o si lo van a hacer en algún lugar público, pues no hay gente en la calle, no hay nadie que los pueda salvar, no hay nadie que pueda interrumpir con su acto bien dirigido a consumar el suicidio. Entonces, dentro de estas respuestas, encontramos que solo el punto 4 ha tenido la intención suicida, a esta planificación. Y tampoco no hay que dejar a un lado las personas que ya han tenido el intento suicida como tal, fallido. Bueno, entonces, dentro de toda investigación, se recurrió también a las autopsias psicológicas. ¿A qué me refiero con una autopsia psicológica? Son toda esta información indirecta que se le va recabando a los familiares para conocer las conductas previas de la persona ya fallecida. Entonces, dentro de esta cuestión, después se les pregunta a ellos, a los familiares: oiga, pues usted convivía mucho con esta persona, entonces, ¿usted por qué cuál cree usted que sea la causa aparente por el que su familiar o su ser querido, pues se quitó la vida? Entonces, el 9% de ellos dijeron que era por problemas de pareja, 8% por problemas familiares, otro 8% por la violencia escolar que estaban sufriendo, solo un 3% por abuso sexual, un 20% por violencia intrafamiliar, otro 20% por desintegración familiar,
y encontramos que el 30% dijeron que no sabían por causas desconocidas. Entonces, 3 de cada 10 de los familiares que ya sus seres queridos consumaron el acto, el 30% siguió comentando que no sabía, que la causa era totalmente desconocida. Entonces, bueno, si retomamos las respuestas que nos han dado las fuentes oficiales, que por la depresión, que no se sabe, que por el deterioro del tejido familiar, abuso sexual. Entonces, ya vemos que vamos descartando cada una de ellas. Ya vimos que, bueno, vamos a ir descartando cada una de ellas. Entonces, bueno, otra de las respuestas que encontramos fue por falta de oportunidad laboral o el desempleo. Entonces, gracias a los datos que nos dio la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, se encontró que el 19% de los actos consumados de suicidio, el 19% estaba desempleado. Un 8% eran estudiantes y se encontró que el 73% de las personas que habían consumado el acto tenían un empleo fijo, porque tenían un hogar que mantener, tenían una familia, etcétera. El 73%, estamos hablando de casi el 100% de la población que se quita la vida, tienen un empleo. Entonces, si no es por esta cuestión, no es por otra cuestión, entonces, ¿qué es? Bueno, entonces es por las adicciones. La gente se está suicidando por las adicciones. Bueno, muy bien, entonces fuimos se hizo todavía esta investigación a las personas que ya habían fallecido, se les hizo un examen toxicológico y los resultados fueron sumamente impresionantes, porque si podemos observar aquí la gráfica que se está mostrando, el 92% en su examen toxicológico salió negativo a cualquier sustancia y el 4 o 2% fue por alcohol u otra droga. Entonces, otra vez estamos negando que no es por adicciones, no es por el deterioro del tejido familiar, no es por un abuso sexual, no es por la falta de empleo o el desempleo. Entonces, ¿qué está pasando? Ustedes también vayan generando conciencia, vayan reflexionando, pregúntense qué es lo que está provocando el suicidio. Si hemos ido descartando cada una de estas respuestas, entonces vamos buscando qué es. Bueno, entonces es por falta de fe. Las personas que se quitaron la vida es porque no tenían la creencia de una divinidad. Vean aquí igual esta gráfica. El 58% de ellos eran fieles. Tenían una religión y eran fieles a esa religión. El 23% de ellos eran ocasionales. Me refiero a que eran creyentes, pero no eran practicantes. Y entre el 10 y el 9% una creencia o no creían. Entonces, nuevamente vámonos cuestionando, ¿por qué la gente se está suicidando y por qué cada vez va en incremento? Les vuelvo a mostrar todas las respuestas que fueron las causales referidas en las versiones oficiales. Él no se sabe, pues la depresión, la falta de valores, falta de fe en lo divino,